Bueno, el malacate ya estaría listo para ser armado. Acá me entregaron el tambor galvanizado. Como mostré anteriormente, ya está la cuña colocada en la carcasa como corresponde para la instalación del super shaft de Gilepin. El motor de 8 HP ya estaba colocado de antes, la caja de solenoides especial también. También hice galvanizar el trinquete. Estaba marcado, esto está original porque estaba en muy buen estado. Y este buje intermedio que original viene sin galvanizar y se oxida de nada, bueno, yo también lo hice sin carga. Pero el tema es que no lo voy a empezar a armar. ¿Por qué? Estoy llevando esto a un nivel más allá todavía, no puedo con mi genio. Les voy a mostrar, fíjense que acá tengo elementos de medición, tengo el torno sucio con aluminio, lo estoy usando, les voy a mostrar. Resulta que como el malacate va montado frontalmente sobre esta placa, depende de la alineación de esta placa que el malacate trabaje alineado o no, porque convengamos que el cuerpo principal viene acá, agarrado con estos dos agujeros, la bancada viene por este lado y se unen con el tambor. Y esos elementos encastran uno con otro, pero tiene el grado de libertad que si hay una desalineación, el cuerpo se puede colocar, por ejemplo, así, la bancada así, o sea, porque toman la alineación de la misma placa, y el tambor une esos dos cuerpos por medio de bujes y no afecta a la estabilidad estructural del malacate en sí, pero hace que los engranajes internos trabajen desalineados, porque uno de los engranajes va solidario al tambor y el otro a la carcasa principal. Entonces hace que se gasten desparejos con el tiempo. Y lo vi en malacates usados, en malacates viejos lo vi. Resulta que en base a eso, en base a esa experiencia, yo me puse a medir el bumper mío, el paragolpe que hice en su momento. Ustedes lo van a ver exagerado por la cámara, porque la cámara deforma, ¿sí? Acá lo van a ver así. Esto está así en realidad. Lo van a ver exagerado. Visualmente no se nota prácticamente. Insisto, lo que están viendo es la deformación de la cámara. Pero esto lo podemos medir de esta manera. Por ejemplo, con una regla o con algo perfectamente derecho, apoyado justamente en el ancho de la pestaña del malacate. El cuerpo principal es lo más importante. Y vamos a ver si este lado incide contra la superficie o queda en otro punto. Bueno, miremos esto. Fíjense, esto está apoyando acá. Perfecto, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver del otro lado. Fíjense. Fíjense la distancia que hay. ¿Ven? Acá está apoyando. Entonces el malacate, al querer amoldarse a esta forma, estaría haciendo... O sea, básicamente las piezas me quedarían abiertas. Así, así, el tambor une, pero tengo desalineación que va a repercutir en el trabajo de los engranajes con el tiempo. De este lado lo mismo. Si aplicamos de este lado, lo mismo apoyamos acá. Vamos a notar que del otro lado tenemos una luz considerable. Bien, entonces, fundamental, cuando se fabrica un bumper hay que cuidar esa alineación. En este caso yo no la cuidé, pero no es culpa mía, simplemente la metalúrgica que me hizo esto me dio la chapa arqueada y yo no me di cuenta, no lo medí. Esto lo hubiera corregido muy fácilmente con la prensa hidráulica. Lo ponía en la prensa, lo apoyaba de acá, tiraba de acá y esto lo alineaba, pero resulta que ahora está todo soldado. Está todo el frente soldado, de acá y del lado de adentro, así que no es una opción. Una opción sería cortar la placa y reemplazarla, pero bueno, esto tiene muy buena terminación, esto está hecho en una sola pieza, sería bastante complicado rellenar con soldadura. Se puede hacer, es un trabajo metalúrgico, pero se me ocurrió una solución mejor para alinear, para hacer el trabajo de alineación. Lo que voy a hacer es lo siguiente, y esto lo puedo hacer yo por las máquinas que tengo. Voy a colocar estas plancholas de aluminio acá, uniendo, digamos, esos agujeros que tiene. Bueno, van a hacer los agujeros de unión de cada pieza del malacate. Yo lo que voy a hacer ahora, las voy a dejar fijas acá con tornillos de este lado, por eso están esos bujes que están viendo ahí. Pues estoy tomando unas medidas, ahora les voy a contar. Bueno, esta placa va a ir acá, otra igual va a venir de este lado. Lo voy a atornillar
de acá para allá para que estas piezas queden fijas. Y después voy a sacar el bumper completo, lo voy a apoyar de acá sobre las cabezas de los propios tornillos, lo voy a alinear muy bien, lo voy a poner en la fresadora y le voy a hacer un plano del lado interno, un plano que me va a dar el ángulo correcto a estas placas. Estas van a quedar como cuñas, me van a dar el ángulo exacto para lograr que los 4 puntos de anclaje del malacate estén en el mismo plano. Esa es la idea. Entonces, por más que el bumper, el paragolpe este, el montaje, la bandeja, no estén perfectamente en el mismo plano, no esté perfectamente alineado esto, el malacate colocado ahí va a quedar perfecto, perfectamente alineado. Entonces, de esta manera voy a hacer como estos adaptadores específicos, insisto, van a ir fijos acá, van a ir, no van a ser intercambiables, va a ser el derecho y el izquierdo posición única y me van a alinear perfectamente el malacate. Eso es lo que voy a hacer. Y en el famoso ya que estamos, también lo que voy a hacer es, siempre hay juego entre los bulones y los agujeros, tanto en el paragolpe como en el malacate. Fíjense. Fíjense, por ejemplo, esto. A ver si agarro un tornillo de estos que tengo acá. Estos son los agujeros del malacate, ¿no es cierto? Ven que en la cámara no se va a alcanzar a apreciar, pero hay 5 décimas de juego, más o menos, quizás más. No llega al milímetro, pero es bastante. ¿Sí? Miren. Hay juego acá, juego allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros montamos esto, también tenemos un problema de desalineación vertical, en este sentido, de las dos piezas. Esa no es tan importante, pero esta sí, porque si esta queda así, por ejemplo, o así, y el tambor después une los dos puntos, o sea, el tambor después nos viene derecho, si esta, por ejemplo, queda así, y el tambor después viene para allá, tenemos acá otro quiebre angular. Yo estoy corrigiendo este, con el bumper estoy corrigiendo este quiebre angular, estoy corrigiendo este plano. ¿Sí? Pero después tenemos el problema de la posición de cada cuerpo con respecto a sus agujeros. ¿Estamos? Bien. Para corregir eso, ¿qué voy a hacer? Digo, en el famoso ya que estamos, ¿no? Primero voy a hacer, lo primero que estoy haciendo ahora, por eso tengo todos estos elementos acá, que por suerte las medidas dieron bien. Estoy verificando, fíjense, yo tapé esto con buje de aluminio y le dejé un agujerito de 3 milímetros nada más. Entonces tomé las medidas, distancia entre centros, así y así y así y así, y las diagonales. Si las diagonales coinciden, quiere decir que esto está en escuadra. Quiere decir que si yo logro poner pernos sin juego en los agujeros acá y los agujeros del malacate, quiere decir que me va a quedar posicionado, digamos, esto paralelo a esto, perfecto. ¿Estamos? Bien. Entonces las diagonales dieron una diferencia, por ejemplo, de acá a acá y de acá a acá, 1 décima de milímetro de diferencia. Estamos recontra bien con respecto a las tolerancias del sistema. Estamos recontra bien. O sea que estos están bien escuadrados. La distancia entre centros de esto coincide con la del malacate, por suerte. Y la distancia entre centros coincide con el malacate, por suerte. Esto es porque esto se fabricó con pantógrafos. Se hizo un diseño en AutoCAD y se cortó con control numérico. Por eso, por suerte, los agujeros están bien posicionados. Si no estuvieran bien posicionados, estaríamos en un problema serio. Con lo cual recomiendo, cuando hagan bumper de estos o bandejas portamalacate, por favor, la mayor tecnología disponible en precisión, háganlo con pantógrafo, con control numérico, con corte láser, con precisión para poder tener escuadrado esto. Esto tiene que formar un cuadrado perfecto. Es decir, la línea que une de acá a acá con esta línea tiene que ser a 90 grados perfecto, lo mismo la de arriba, lo mismo de acá. No tiene que ser un paralelogramo deformado, tiene que ser un rectángulo perfecto, ¿sí? Que es nuestra única referencia que vamos a tener. Insisto, con lo de las cuñas que voy a hacer acá con la fresadora, voy a corregir la desalineación en este plano, ¿sí? Ahora, la desalineación en este depende de la posición de los agujeros. Estando los agujeros bien y coincidiendo exactamente con la distancia entre centros de los agujeros de los cuerpos del malacate, lo que voy a hacer es tornillos especiales con el torno, los cuales van a tener un cuello. ¿Ven que esto es todo rosca? Bueno, al principio, como esto tiene que pasar este espesor de 6 milímetros, más la arandela que viene de este lado,
más el espesor del cuerpo del malacate hasta llegar a la tuerca, voy a tener un cuello que va a entrar acá con un huelgo mínimo. Vamos a tratar de darle centésimas nada más, o alguna décima a lo sumo, pero no las 5 que tiene. O sea, le voy a bajar 5 veces el juego, por lo menos. Que entre justito acá y que entre justito en el agujero del malacate. Entonces prácticamente van a ser posicionadores para el malacate, y me va, ya el hecho de pasar el perno por el agujero al entrar tan justo me va a posicionar el malacate como corresponde. Tanto el cuerpo este como el cuerpo este van a quedar paralelos perfectos. En este plano van a quedar bien porque la alineación esta la manejo con la cuña como comenté recién. Y voy a tener un sistema que va a ser el único que yo, del que tengo conocimiento, de un 8274 instalado con alineación cuasi perfecta en reposo. Por supuesto que esto, cuando está bajo carga, sufre deformaciones elásticas, pero son mínimas porque la fuerza está concentrada acá abajo, y acá abajo ya está el punto de unión con la placa de abajo, digamos. El único que más deformación puede tener es este de acá, que es el más alejado. Este tiene la curva acá nomás, este tiene este tramo todavía, pero digamos, en situaciones extremas de carga máxima puede llegar a sufrir alguna pequeña desalineación, pero partimos de una desalineación cero. O sea que estamos en condiciones ideales, y de ahí, si llegara a flexionar esto en algún momento, flexionar digo, en el campo elástico, después cuando cesa la carga vuelve a su lugar, acordemos eso. Entonces, bueno, si sufre una desalineación de una décima de grado bajo altas cargas, no va a haber problema, porque el mismo malacate está preparado para absorberla. Ahora, si yo ya parto de algo que ya está totalmente desalineado, tanto en este plano como en este, y encima después le sumamos la desalineación propia de la deformación de la bandeja bajo carga, bueno, terminamos en cualquier lado. Posiblemente terminemos en cualquier lado. Entonces la idea es partir con un cero absoluto dentro de las tolerancias pertinentes. Y esto lo noté porque yo, digamos, el malacate, digamos, es el cuerpo acá y el motor que va para allá. El motor pesa mucho, el motor es bastante pesado. Entonces, si nosotros al malacate, ya el hecho de ponerlo acá, ya con su propio peso, hace esto. Es muy difícil de alinearlo, y si lo tiramos para el otro lado, lo pasamos de largo y queda desalineado para allá. Entonces nunca encontramos el punto. Tendría que tener puntos fijos de fábrica. Pero estamos hablando de una precisión por ahí mayor a la necesaria, porque estamos hablando de un malacate, no de una caja de cambio. Malacate que se usa eventualmente. Pero de todos modos, yo teniendo las máquinas, el tiempo, el conocimiento, y habiendo descubierto esto del tema de la desalineación, ¿por qué no corregirla si es que lo puedo hacer? O voy a intentar al menos. Digo, pues voy a intentar porque, por ejemplo, el tema de la fabricación de las cuñas no es fácil, porque para poder mecanizar acá abajo, el de arriba no hay problema, pero el de abajo me toca el lucillo de la máquina contra esta placa. Entonces tengo que fabricar una extensión especial que no sé si va a vibrar, si va a funcionar. Bueno, voy a hacer esa prueba. Ojalá que funcione. Por eso estoy haciendo las placas de aluminio. El otro sentido de las placas de aluminio, que quiero que la interfaz de contacto entre las patas del malacate, que son de aluminio, con el bumper de acero, con la bandeja de acero, prefiero que sea material blando para que distribuya mejor la fuerza. O sea, va a disminuir la presión puntual de contacto, porque generalmente, como las patas del malacate no son perfectas, que de eso voy a hablar después, generalmente son unos pocos puntos los que terminan apoyando sobre la placa, y la presión de contacto es muy alta. Entonces con el aluminio estamos de alguna manera, como es un material mucho más blando, nos hace de amortiguador, entre comillas. Va a hacer que se adapte mejor la superficie de contacto del malacate con la de la placa, y con el ángulo correcto, ¿no es cierto? De hecho, si vemos acá atrás, bueno, acá no lo puedo ver, pero generalmente se notan en los... Fíjense esto. De esto voy a hablar después, ahora no quiero porque tengo que dedicar un video entero para explicar eso. Pero fíjense que acá se notan los puntos de contacto que no es el plano completo. Fíjense, esto ha hecho mayor presión acá, ahí y ahí. Y por acá no. Fíjense. Entonces, al poner una placa de aluminio podemos llegar a disminuir ese efecto. Fíjense acá. La concentración está en las puntas, ¿ven? Y no al medio. Con respecto a eso, estoy considerando hacerle un plano también al malacate, pero eso voy a hablar después.
porque tengo que... Los asientos estos no son planos. Bueno, estoy viendo de ver cómo montar esto en la fresadora, hacerle un plano acá, para tener superficie de contacto efectiva mucho mayor a la que tenemos ahora. De esto voy a hablar después. Primero voy a encarar lo de las cuñas del bumper, como dije, que es lo más importante. Lo que primero quiero resolver es el error de fabricación de este bumper en cuanto a la alineación, lo de las cuñas. Esto es lo primero. Una vez que tenga esto hecho esto, voy a estar con un sistema, con un bumper ideal, y de poner el Malacate así, tendré la alineación estándar de cualquier Malacate One con una bandeja original bien hecha. Si llego a corregir esto, lo de el juego de los pernos sobre el Malacate y sobre el bumper, sacarle esas décimas de juego, voy a tener una alineación mayor y mejor que la de cualquier Malacate estándar, inclusive con bandejas originales One. Porque estoy yendo un paso más allá, estoy corrigiendo algo que inclusive estoy pasando el estándar de One. Y si llego a poder mecanizar las patas de contacto de la carcasa y controlarlas con las reglas digitales de la fresadora, que en cuanto a distancia entre centros, en cuanto al escuadrado que tengan y todo, ahí ya voy a pasar a tener una alineación nivel Dios. Muchos me preguntarán si es necesario. Posiblemente no, pero yo lo voy a hacer, o lo voy a intentar al menos. Así que ya les voy a ir contando cómo sigue esto. Esto sí por mencionar, esto lo hice así, con agujeros muy chiquitos para poder medir el escuadrado. Ahora los voy a agrandar, ya me van a servir de guía para poner las placas atrás y para poder, ver cómo empezar con ese mecanizado. Y la verdad que es un desafío esto, me estoy, la verdad, extendiendo mucho más de lo que quería en cuanto al desarrollo que estoy haciendo ahora en cuanto a la alineación, porque en realidad desarmé este Malacate, es un Malacate nuevo, que no tiene desgaste, no tiene ningún problema. Lo desarmé para ponerle estos upgrades especiales tipo competición, motor, caja de solenoides, super shaft de Chilepin con la cuña, con el apoyo axial, con toda la historia, galvanizar el tambor, así no se oxida, por el cable sintético absorbe humedad y termina oxidando el tambor, y después el tambor nos mancha con óxido el cable sintético. Bueno, se desarmó para hacer un mantenimiento en el Malacate y termino ahora cuasi modificando o perfeccionando la alineación en varios planos. En este plano y en este plano, ¿sí? O sea que estamos... Y no solamente esto, sino que también estoy considerando la posibilidad de retocar las carcasas del Malacate para darle un mejor apoyo, un mejor escuadrado a las patas de apoyo. Así que vamos a ver en qué termina esto. Y todo esto es mientras resuelvo y decido qué hacer con estas llantas que están galvanizadas. Todavía no las mandé a pintar. No sé con qué esquema de pintura las vamos a pintar todavía, así que seguimos parados con esto. Lo único que sí les muestro, ya me terminaron el antigiro. Yo antes iba a poner arandelas individuales, pero que iban enhebradas de 2 en 2, y ahora resulta que esto va a ir negro, eso que están viendo ahí, toda la llanta, y esto va a quedar color zinc, que van a ser postizas y me van a proteger la superficie de tanto la pintura como la próxima superficie de contacto con la tuerca, para que no la degrade y no arrastre material y nada. Entonces estas arandelas son, el día de mañana, si esta superficie se raya por el trabajo de la tuerca acá y la arandela, las cambio y listo. Son piezas postizas. Y de paso le doy una estética que yo quiero. Este anillo puede ir de este color, que contrasta muy bien con la llanta negra, o la puedo pintar de naranja, de violeta, de rosa, de negro, de color que quiera el día de mañana. Y le doy un toque distintivo con una pieza que es fácil de reemplazar y hacerle mantenimiento. Bueno, listo. No quería hablar de las llantas, sino de los Warn 8274. Este video va a estar en el ciclo de los Warn y no el de las llantas, así que sigamos con los Malacates. Saludos.